Mis hermanos, mis hermanas, una vez más, un gusto, un placer enorme estar a través de estos benditos medios llevando la palabra del Señor en este viernes 28 de octubre. Unas lecturas muy de la mano, la lectura de Efesios, el Evangelio, unas lecturas preciosas donde nos habla de discípulos, nos habla de los apóstoles. Como les digo, aquellos discípulos, cuando los formó, los ungió y los envió, dijo: vayan y formen discípulos, vayan por todo el mundo anunciando, preparando para que esto no se termine. Mis hermanos, vamos a empezar con este salmo de este día. Dice así este salmo, el Salmo 19. El mensaje del Señor resuena toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Mis hermanos, mis hermanas, un salmo precioso si le ponemos atención, que el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor, mis hermanos, lo va llevando aquel que Dios elige, aquel que Dios, por su infinita misericordia, por su infinito amor que nos tiene, va eligiendo a cada uno para que lleve ese mensaje, para que sea portador de ese mensaje. Y te quiero decir, mi hermana, mi hermano, que me estás escuchando a través de estos benditos medios, que por la obra y la misericordia de mi Señor está este hermano, tu hermano en Cristo, Alfredo Zambrano, un servidor de catedral de Reno, Nevada, la Sagrada Familia, donde un día el Señor me eligió, un día se fijó en mí el Señor, así con mi ignorancia que tengo, para que fuera ese mensajero, para que llevara su palabra a donde Él nos envíe, mis hermanos. Y Él se vale de personas como yo, ignorantes, de personas que no sabemos nada, pero Él lo sabe todo. Y cuando uno se pone en la mayor disposición, mis hermanos, cuando uno se pone en las manos de mi Señor, Él no escoge gente preparada, Él no escoge gente sabia, Él escoge a quien Él pone su mirada. Y nos rescata del mundo en que estamos perdidos, el mundo donde llevamos esa vida mundana. Pero cuando tú y yo le decimos: Señor, ¿te has fijado en mí? Qué grande es tu amor, tu misericordia. Yo no sé nada, Señor. No sé hablar, Señor, a través de esos micrófonos para llevar tu palabra. Pero cuando uno le dice: sí, Señor, aquí estoy, como Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí donde tú tengas preparado. El Señor, créeme, mi hermano, que cuando tú le dices al Señor: aquí está mi cuerpo, aquí está mi boca, aquí están mis manos, aquí está mi ser, hazlo un instrumento tuyo. El Señor nos va preparando, el Señor nos va purificando, el Señor nos va limpiando, el Señor va cambiando nuestra boca, el Señor va cambiando nuestra manera de hablar. El Señor va cambiando nuestra manera de bendecir para maldecir, para bendecir, mis hermanos. Pero cuando nos elige el Señor, Él quiere un cambio, mis hermanos. Cuando nos elige el Señor, Él no le importa nuestro pasado, pero Él quiere un cambio en nosotros. Y de esto nos va a hablar la Sagrada Escritura. De esto nos habla la Sagrada Escritura de este día. Y de esto nos va a hablar este hermoso Evangelio, donde Él dijo: ¿cómo te fuiste a fijar en mí, Señor? Y tiene uno miedo, mis hermanos, cuando Dios lo elige a uno. Señor, llegan momentos donde vas a compartir la palabra a través de estos benditos medios, a través de una prédica en un grupo de oración. Y el enemigo, que es tan astuto que hasta él fue a tocarlo. Y a nosotros, ¿cómo crees que no nos va a tocar a decir: no vas a poder? Hoy que te toca predicar, no vas a poder, no vas a tener palabras. Pero el Señor, mis hermanos, Él llega y habla a través de nosotros. En sus promesas Él dice: cuando vayas a hablar de mí, no te preocupes, que yo voy a hablar. El Espíritu Santo va a hablar por ti. Y hoy la palabra del Señor, la lectura, está en Efesios 2, del 19 al 22. Estos gorditos versículos. Y dice así: hermanos,
ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo edificio fue trabajado, creo, hasta el santuario sagrado al Señor. Por ustedes están con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas. Aquí en este primer versículo 19, cuando nos dice así las promesas de mi Señor, dice que ya nos dice, hermanos, San Pablo les hablaba a los efesios. Recordemos que la palabra del Señor es palabra viva, es palabra del día. Hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí. Aquellos que el Señor nos ha elegido y aquellos que el Señor va a elegir. Aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas que están sintiendo, que tú has sentido ese llamado. Pero ¿quién no, mis hermanos? ¿Quién no tiene miedo cuando el Señor nos elige, cuando el Señor pone tu mirada en ti para darnos en un retiro, en un congreso, en una misa donde tú hayas sentido ese llamado del Señor, donde tú sientes que algo arde en tu corazón, que el Señor te está hablando? Me he fijado en ti, mis hermanos. Me he fijado en ti, mi hijo. Me he fijado en ti, mi niña, mi niño. Por su amor y misericordia, como se fijó en este servidor que te está hablando, mi hermano, mi hermana. Decía San Pablo, hoy el Señor nos dice a nosotros. San Pablo le decía a aquellos efesios, hoy el Señor nos dice a nosotros, hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes. Mi hermano, mi hermana. Un extranjero es una persona que no conoce. Ese extranjero, cuando tú has escuchado esa palabra, extranjero, un huésped, ya no son extranjeros ni huéspedes. Huésped es una persona que está encargada de un hotel. Llega una persona y se hospeda y le pide una habitación y se hospeda en esa habitación por una noche, por 2, 3, por 8 días. Mi hermano, mi hermana. Pero aquella persona que está encargada de dar esas habitaciones, cuando llega una persona, a un extranjero, cuando llega una persona a un hotel a pedir una habitación, nomás no mira en ese momento y así pueda durar 3 días, 2 días en ese hotel hospedado. Aquella persona, mi hermano, mi hermana, no lo conoce. Duró hospedado allí, pero él es su trabajo de él y le está a esa persona, a otra y a otra. Aquí la palabra de Dios nos dice, ya no son extranjeros ni huéspedes. Un huésped, aquel que está encargado, no lo mira por una vez, o lo mira que sale y entra, pero no lo conoce. No sabe quién es, miró su nombre ahí que se apuntó y hasta ahí nomás. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice que ya no somos extranjeros, que ya no somos huéspedes. Dice aquí adelantito, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Mis hermanos, cuando leía yo esta lectura, antes de venir aquí a proclamártela, a llevártela, mis hermanos, sino conciudadanos es cuando una persona, mis hermanos, ya somos de una congregación, ya somos de una comunidad, ya somos de un hermano y hermana, ya somos personas que nos conocemos. Y dice aquí adelantito unas palabras hermosas, dice, de los consagrados de la familia de Dios. Eso es lo que somos, mis hermanos, hoy en día. Ya Dios dice aquí, mis hermanos, aquellos que has elegido, aquellos que va a elegir, que ya no vamos a ser personas desconocidas. Ya no vamos a ser personas que nada más nos vemos. No vamos a ser, dice, vamos a ser personas consagrados de la familia de Dios, mis hermanos. Estas son las promesas de mi Señor. Estas son las promesas que el Señor nos hace a todos y cada uno de aquellos que un día nos eligió, de aquellos que un día estás sintiendo tú el llamado y que vas a ser tú también el elegido. Mis hermanos, mis hermanas, que vamos a pertenecer a esa familia. Una familia, mis hermanos. Una familia de muchos hermanos, una familia de muchos hijos. Por grande que sea, todos se conocen, por grandes que sean, todos están unidos, mis hermanos. Dice aquí en el versículo 20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Mi hermano, mi hermana,
Aquí San Pablo les hablaba a aquellos corintios, hoy el Señor nos habla a nosotros. Que aquel que le hemos dicho sí al Señor, aquel que no sabemos nada, mis hermanos, pero poniéndonos a la disposición del Señor, mira lo que nos dice, que ya somos edificados sobre los cimientos de los apóstoles. Los apóstoles son aquellas piedras que están agarradas, dice aquí, a la piedra angular que es Cristo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular donde se comienza a edificar aquel edificio. Y luego enseguida están los apóstoles y dice que nosotros, aquellos que de primero podíamos haber sido desconocidos porque nosotros era el que teníamos desconocidos a un Cristo que no conocíamos. Cuando no conocemos, a veces nos decimos como yo cuando era católico, soy católico, pero no iba a misa, pero no iba a una fiesta y no entraba a una iglesia. Iba a llevar a mi esposa al grupo de oración, pero no entraba. Vengo por ti a la hora que salgas. Esto hacía yo, mis hermanos. Yo era un desconocido para Jesús, para Cristo no, pero para mí era un desconocido Jesús porque no lo conocía. Pero bendita renovación carismática que ahí lo comencé a conocer y supe la misericordia que tenía. Y supe que un día me eligió Él para hoy este día estar aquí proclamando su bendita palabra, mis hermanos. Que ya paso a ser parte de esa bendita familia de mi Señor, esa familia de los apóstoles, esa familia de los discípulos de Jesús. Cuando nosotros le decimos sí, Señor, porque Él dijo a aquellos discípulos, los preparó y los envió de dos en dos, vayan por todo el mundo y formen discípulos. Hoy el Señor nos está invitando. Dice en el versículo 21, por Él todo el edificio bien trabajado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, ay de ti si has sentido ese llamado y no quieres ser esa parte de ese santuario consagrado al Señor. Hoy el Señor nos está haciendo esa invitación. Hoy el Señor nos está diciendo que tú y yo, mis hermanos, que ya estamos empezando a caminar en ese caminar del Señor, en ese caminar de llevar su palabra, en ese caminar, sea comenzando, sea muy avanzado, ya todos vamos edificando ese santuario consagrado al Señor, mis hermanos. Ya todos somos esa parte de esa construcción, de ese edificio, dice bien aquí, bien trabajado. Crece hasta ser su santuario. Mis hermanos, mis hermanas, cuando estamos nosotros en el mundo no nos damos cuenta que este cuerpo que tenemos, porque andamos en el mundo, porque andamos en lugares, porque andamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, y nuestro cuerpo también es ese santuario donde habita el Espíritu Santo. Pero con nuestras acciones, con nuestro modo de vida, con nuestro modo que nos decimos católicos, pero ni siquiera conocemos verdaderamente a nuestro Señor. ¿Cómo nos vamos a enamorar de Él? ¿Cómo nos vamos a servirle si no lo conocemos, mi hermano, mi hermana? Si no queremos ser parte de ese santuario, no queremos ser parte de seguir formándonos para ser esos discípulos, que el Señor nos ha llamado a ti y a mí, mi hermano, mi hermana. Dice aquí en el versículo 22, por Él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. No por nosotros, mis hermanos. No por nosotros, no por la sabiduría. No porque nosotros hayamos querido. Dice aquí, por Él, mis hermanos. Entrar en todos los demás en esa construcción, mis hermanos. Para una construcción, mi Señor, para construir un edificio se necesitan muchas personas preparados, personas que no preparados, pero trabajadores, albañiles, ayudantes, ingenieros. Mis hermanos, el Señor nos invita hoy a formar parte de esta construcción, pero no construir un edificio del mundo, mis hermanos. El Señor nos invita, dice, para ser parte de esa construcción. Y dice, mira lo que dice aquí al final de este versículo 22. Para ser morada de Dios en el Espíritu.
Eso es lo que el Señor nos quiere preparar. Eso es lo que el Señor quiere que hoy yo y tú formemos parte. A ti que te ha elegido, a ti que le has dicho el Señor no y le has puesto trabas, mi hermano, mi hermana. Es que yo no tengo tiempo, Señor. Es que yo no, es que, Señor, elige a otro. Señor, es que le ponemos 1000 de trabas y 1000 de peros. Y el Señor allí está con esa paciencia que tiene. El Señor allí está invitándonos y haciéndonos la invitación y esperándonos a que un día tengamos un encuentro con Él y le digamos: Señor, perdóname, Señor, ¿cuánto tiempo me has estado llamando? Señor, ¿cuánto tiempo me has estado esperando? ¿Cuánto tiempo me has estado haciendo esa invitación? Y yo renuente diciéndote que yo no soy el elegido, Señor. El Señor hoy quiere que formemos parte tú y yo, mis hermanos. Que seamos esa construcción para formar, dice aquí, la morada de Dios en el Espíritu. No en la carne, mis hermanos. No en el mundo, mis hermanos, en que estamos. Que formemos esa morada donde habite el Espíritu. Que seamos esa morada. Que seamos ese instrumento, mis hermanos. Que seamos ese instrumento, esa construcción, esa edificación para construir más. Donde venga el Espíritu Santo a habitar, hay que llevar esa bendita palabra para que más gente, para que más hermanos, para que más hermanas conozcan a Papá Dios. ¿Cómo podemos decirle a una persona que sí le queremos servir si no lo hemos conocido? ¿Cómo podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tu servidor si no te conozco? Tenemos que comenzar por conocerlo, mis hermanos, para después poderlo servir. Y vamos a pasar al Evangelio, donde bien de la mano hermosas estas lecturas. La lectura del día de hoy con este Evangelio. Y el Evangelio se encuentra allí en Lucas 6, del 12 al 19. Estos versículos cortitos, pero muy hermosos. Dice la palabra de Dios en este Evangelio de Lucas: escogió a 12. Por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano Santiago, y a Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el rebelde; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y de un gran gentío de los pueblos vecinos, de toda Judea, de Jerusalén, de la cota de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanar de sus enfermedades. A los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, hoy estas dos lecturas de Efesios, el Evangelio de Lucas, hermosas lecturas, muy de la mano, hablándonos de esos discípulos que el Señor quiere que formemos tú y yo. Dice aquí la bendita palabra de Dios en el versículo 12: por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Mis hermanos, mis hermanas en Cristo, cuando hay una elección, mis hermanos, en un grupo de oración, cuando ya hay una elección del Papa, que va a cambiar un Papa para tomar ese puesto, la persona que sigue de tomar ese gran puesto, aquellas personas, aquellos hijos de Dios que están encargados de poner al Papa que sigue cuando una persona ya pasó, que mi Padre Dios la llamó a cuentas. Esas personas tienen que hacer mi Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios. Dice aquí que se fue toda la noche, subió, dice, a la montaña a orar y se pasó toda la noche orando a Dios.
Traía con él 72 discípulos que lo seguían. Iban con él a donde él fuera a predicar, a donde él fuera a sanar enfermos, a donde él iba caminando. Aquellos 72 discípulos fieles, siguiéndolo. Pero aquí la palabra de Dios, aquí en Lucas 6:12, dice que el Señor, siendo el mismo Dios, él mismo, siendo el Hijo de Dios, aquella elección que iba a hacer, de la que nos está hablando aquí adelantito en el siguiente versículo, él se fue a orar con papá Dios, dice aquí, a orarle a Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, mis hermanas, en un grupo de oración, cuántas veces elegimos a una persona por la amistad? ¿Cuántas veces elegimos a una persona por nuestra carne? Aún en lo espiritual, aún en lo religioso, aún en un grupo de oración, elegimos a una persona porque a mí me cae bien, porque es mi amigo, porque es mis hermanos. Si estamos en un ministerio donde tenemos que elegir a un coordinador, elegir a una persona que va a llevar un ministerio, tenemos que hacer, mis hermanos. Jesús nos puso el ejemplo aquí en esta parábola. Jesús nos pone un gran ejemplo, que él, siendo el mismo Dios, él, siendo el mismo Hijo de Dios, se fue a orar toda la noche a decirle a papá Dios, dime a quién has elegido tú ya. Para cuando Jesús bajara otro día, donde estaban aquellos discípulos esperando, ya papá Dios le hubiera dicho a quién había elegido para ser aquellas 12 apóstoles. Para ser aquellos 12 personas elegidos, no por sabios, no porque sabían, pecadores a lo mejor como yo, unos valientes como Pedro, valientes en la humanidad. El Señor quiere gente valiente, el Señor no quiere gente cobarde, que nos acobardemos a la primera de cambio. El Señor, cuando bajó lleno del Espíritu Santo, porque cuando vamos a orar nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de discernimiento cuando nos ponemos a orar, cuando doblamos rodilla, aunque sea un ratito, aunque no sea lo que hizo Jesús toda la noche, con frío, ¿cómo estaría? Pero aquella oración duró toda la noche, orándole a papá Dios. Yo y tú tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos, mis hermanas. Nunca hagamos en la carne, en la humanidad, una elección. Porque es cuando elegimos a una persona, mis hermanos, elegimos a un hermano o una hermana que no es el que el Señor quería, sino que es lo que nosotros, la carne, es lo que nosotros queremos. Y después nos andamos quejando. Y después le andamos diciendo al Señor, Señor, ¿por qué pusiste a este hermano? Señor, ¿por qué pusiste a esta hermana? Porque nosotros no nos ponemos a orar como el Señor. Y cuando haya una elección, mis hermanos, elegimos erróneamente. Dice aquí en el versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Porque primero tenemos que ser discípulos del Señor. Aquellos apóstoles, mis hermanos, aquellas 12 personas que el Señor eligió, dice aquí en el versículo Lucas 6:13, los eligió después de que ya andaban con él, de que eran sus discípulos. Discípulos es seguidores. Los llamó apóstoles. Unas personas que Dios le había dicho quién eran los elegidos. A lo mejor personas igual que este pecador que te está hablando, sin sabiduría, sin saber a lo mejor leer, como estaba yo un tiempo atrás, hace años. Mas sin embargo, mis hermanos, cuando Dios nos elige, cuando Dios te elige a ti, a mí, cuando Dios me eligió, el Señor, papá Dios no pensó que le iba yo a poner trabas, que le iba yo a poner, es que no puedo, Señor, es que no, mira. Cuando el Señor nos elige, Él piensa que nos va a dar gusto, Él piensa que nos vamos a llenar de emoción, Él piensa, gracias, Señor, por elegirme, gracias por invitarme a ser tu discípulo, Señor. ¿Cuántas veces al sentir ese llamado? ¿Cuántas veces al decirte, cuando se arrima un hermano en un grupo de oración, en un retiro, hermano, el Señor te está eligiendo para esto? El Señor utiliza a quien Él quiera, el Señor, Él pone su mirada a quien quiera para irte a decir, hermano, hermana, el Señor lo está eligiendo para esto. Y uno a veces para, hermano, ¿usted cómo va a saber que usted habla con Dios?
Porque el Señor escoge a quien Él quiera para llevar su mensaje, para llevarte. Así como envió al ángel Gabriel a anunciarle a María Santísima, Él elige a cualquier persona a darte una noticia, a darte una razón que el Señor nos manda. Este hermano, ¿cómo vas a ver que ella habla con Dios? Hermano, hermana, recuerda esto. Que cuando el Señor te elige, si no queremos, si no tenemos discernimiento, el Señor te va a mandar a un misionero. El Señor se va a valer de quien sea para mandarte a aquel hermano a decir, te está hablando, te estoy hablando. Es a ti a quien te estoy eligiendo. Es a ti en quien he puesto mi mirada. Es en ti a quien he puesto para que seas ese misionero, para que seas ese mensajero. Dice aquí los nombres de Simón, a quien llamó él Pedro, Andrés y su hermano Santiago, y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el rebelde, a Judas hijo de Santiago y Judas el traidor. Hermanos y hermanas, hoy este día 28 de octubre, hoy este día cuando leía esta lectura, digo, bendito sea Señor, que me elegiste a través del hermano que me hizo la invitación a que viniera a compartir. Hoy este día 28 de octubre es el día en que se venera, en que venero yo ese apóstol, así como todos los 12 apóstoles, pero que venero yo ese mi abogado que tengo, porque cada quien tenemos que tener un abogado celestial, mis hermanos, que es Judas, el hijo de Santiago, o Judas Tadeo. Es el día que se venera a San Judas Tadeo. Ese apóstol que ves en su imagen lleno del Espíritu Santo. En su cabeza tiene una flama lleno del Espíritu Santo. Y a lo mejor no porque él haya estado más lleno, sino que él fue la manifestación que se manifiesta a él, que en su cabeza él le sale fuego, ese fuego del Espíritu Santo. Pero yo cuando lo veo a él le digo, Señor, tú no te puedes equivocar. Y todos los demás apóstoles que están aquí nombrados, los 12, a lo mejor igual que Judas Tadeo, están llenos del Espíritu Santo al elegirlos tú, Señor. Pero aquí hasta hablas el último nombre. Dice, y a Judas Iscariote el traidor. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces a lo mejor habremos sido nosotros elegidos? A Judas también dice aquí, a Judas Iscariote el traidor, también dice que el Señor lo eligió. Habemos escuchado hermanos que dicen, no, que él no lo escogió el Señor, que a él solo llegó a ofrecérsele al Señor. No, también a él lo eligió el Señor cuando hizo aquella elección de aquellos 12. Aquella persona que más adelante lo entregó, al que fue, siempre dice allí en la vida de los apóstoles, al que fue el que tomó la rienda de las finanzas. El que quería llevar la rienda del dinero, de las finanzas, de gastos. ¿Cuántas veces en un ministerio, mis hermanos, queremos llevar las finanzas como Judas? ¿Cuántas veces queremos estar en el ministerio del dinero, en el ministerio donde hay dinero, en el ministerio? Pocas veces queremos estar cuando es una elección, cuando reparten ministerios. A ver, el ministerio de cuidado de niños, el ministerio de quién va a lavar los baños. Ahí nadie queremos. Ahí nadie queremos llevar. Es que hace falta el ministerio de aseo, hace falta el ministerio de recoger sillas, hace falta el ministerio de poner sillas, hace falta quién va a limpiar los baños. Y ahí nadie levantamos las manos. Queremos a veces, como Judas, el que traicionó a mi Señor, llevar el ministerio, llevar el control del dinero. Dejemos, mis hermanos, que el Señor sea quien nos dé. Eso es en un ministerio, que el Señor nos dé, que tengamos una revelación. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti, de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿En qué parte estemos? Tú y yo, mis hermanos. El Señor nos va manifestando, el Señor nos va poniendo donde Él quiere que estemos, el ministerio para cual Él nos fue elegido. Dice el versículo 17, bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío de los
del pueblo vecino y de toda Judea y de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. ¿En qué parte, mis hermanos? No caminaba Jesús, mis hermanos. Se bajaba de una barca y estaba esperándolo aquel gentío, como cuando iba a resucitar a la hija de Jairo. Pero muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, muchas veces seguimos al Señor, pero no lo seguimos con fe. Muchas veces vamos, mis hermanos, y vamos al grupo de oración, y vamos a un retiro, y vamos a tantas partes, y a veces no vamos como esta persona de lo que va a decir aquí adelantito, en el versículo 18. Muchas veces vamos por ver las fallas de los hermanos. Muchas veces apenas vamos entrando y ya estamos viendo los defectos, las fallas que hay. Las fallas que hay en la iglesia, de los que están dirigiendo la iglesia, de los que están dirigiendo aquel retiro, aquellas personas que estaban esperando, lo dice allí, aquel gentío estaba allí, dice en el versículo 18, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos. Hoy la palabra de Dios nos dice aquí en este versículo 18, le digo, Señor, cuando leí estos versículos, yo creo que pocas veces vamos, Señor. Pocas veces vamos, mi Señor, con esa fe, cuando vamos a un retiro, cuando vamos a un grupo de oración, cuando vamos a una misa de sanación, cuando vamos a tener un encuentro contigo, pocas veces vamos, lo que dice aquí el versículo 18, para escucharlo, para escucharte. Hermano, hermana, así como cuando está el padre leyendo ese evangelio y después lleva la homilía, hermanos y hermanas, el Señor puede utilizar a quien Él quiera, como te decía yo en la lectura, para en una prédica, mis hermanos, para en una prédica el Señor, a través de una prédica de un hermano, en que sea un predicador que está comenzando, pueda que allí haya esa sanación de lo que aquí habla en el versículo 18, pero necesitamos, mis hermanos, dice aquí, que estaba aquel gentío de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, dice aquí, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Necesitamos, mis hermanos, mis hermanas, necesitamos de tener esa convicción, de creer que cuando vamos a un retiro, cuando vamos a una Eucaristía, a una misa, que es el mismo Jesús el que está hablando, que el Señor nos invita a que vayamos, cuando vayamos a esa santísima misa, que vayamos a escucharlo a Él. No vayamos a escuchar al Padre cuando vayas a un retiro, cuando vayas a un grupo de oración. No vayas a escuchar al hermano, no vayas a escuchar a la hermana y ver sus defectos. Es que se equivocó en leer, se equivocó en hablar. Dice aquí versículo 18, que vayamos a escucharlo a Él. Él es hablando a través de cuál hermano esté predicando, de cuál hermano esté llevando esta lectura. Es palabra de Dios, mis hermanos. Porque si no vamos a escucharlo, si no vamos para escuchar sus palabras, si no vamos para escuchar lo que el hermano esté hablando, pero no es el hermano, no es la hermana, es Jesús mismo hablando, es el Espíritu Santo a través de uno. Si no lo escuchamos, no vamos a poder, mis hermanos, lo que dice aquí enseguida, a tener esas sanaciones. Y vamos, y vamos, y vamos, y hay hermanos y hermanas que dicen, es que yo he ido muchas veces y tanto tiempo que he estado asistiendo al grupo de oración, hace tanto tiempo que he ido a retiros, y mi enfermedad el Señor no me la sana. Hoy aquí está la respuesta, mis hermanos, mis hermanas. Hoy aquí está la respuesta, que cuando vayamos a ese lugar santo, cuando vayamos a su iglesia, cuando vayamos a donde es un retiro, que vayamos con el corazón abierto, mis hermanos. Que vayamos dispuestos a escuchar al Señor, para que a través en esa oración que se hace, el Señor nos pueda sanar. El Señor te pueda sanar a través de un hermano que sea predicador grande, que esté comenzando a predicar, que esté comenzando a imponer manos, mis hermanos. El Señor dice en su Sagrada Escritura, por allí en Marcos, aquel que crea en mí, impondrá las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos, mis hermanas? Tristemente, oye uno a veces decir a los hermanos, ¿y este hermano qué va a tener el don de sanación? ¿A poco si el hermano me impone las manos voy a sanar?
Dice la palabra de Dios, como aquellos ciegos, que se haga como has creído. Y termino con este último versículo 19. Dice, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Como cuando iba en ese evangelio donde dice de Marcos, que iba Jesús caminando con sus discípulos y un gentío que lo pisoteaba, que lo oprimía, y aquella mujer de un derrame de 12 años entre la gente queriéndolo tocar. Tumbaban a aquella mujer, la pisaban y se levantaba, que ella iba con aquella fe, como dice aquí este último versículo, que todos lo querían tocar, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Mis hermanos, mis hermanas, hoy en este versículo último, vamos a pedirle al Señor, vamos a entrar a poner estos minutos de oración. Señor mío y Dios mío, queremos sentirte primeramente, Señor. ¿Cuántas veces has estado tan cerca de nosotros, Señor, y no podemos sentirte? ¿Cuántas veces, Señor, has estado pasmeando nuestra espalda, diciendo, mi hijo, todo va a estar bien, yo estoy contigo? No te preocupes por esa enfermedad que tienes, no te preocupes por esa enfermedad de papá, de mamá, de tu hermano, de tu hijo. Solamente he permitido, así como cuando estaba Lázaro enfermo, que fueron a decirme, cuando mandó decir Marta y María, aquel que amas está enfermo. Y tú seguiste allí donde andabas predicando en aquellos lugares, Señor, dando tiempo a que muriera Lázaro, para cuando llegaste y le dijiste a los apóstoles, me alegro por ustedes de no haber estado aquí, para que vieran aquellas personas que habías elegido, aquellas personas, mi Señor, aquellos hijos tuyos, Señor, que habías elegido como apóstoles, que te seguían día y noche, a donde fueras, entre aquellas montañas, a predicar, a hacer esas sanaciones que hacías y que hoy en día sigues haciendo, Señor. Esos milagros que suceden día a día, Señor. Pero tenemos que creer, Señor. Tenemos que creer en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Esta humanidad, Señor, hoy camina sin fe, Señor. La fe se nos ha estado acabando, Señor. Aumenta la fe a estos hijos e hijas tuyas, Padre Santísimo del cielo, para poder ver estos milagros, Señor. Hoy el mundo camina sin fe, Señor. Hoy el mundo piensa, Señor, que la ciencia lo puede todo, Señor. Hoy en mi Señor hay personas que creen solamente en los doctores, Señor, y quieren hacerle una estatua a un doctor porque lo sanó, Señor. A veces eres tú, Señor, y siempre eres tú, Señor, el que nos hace esas sanaciones a través de un doctor, Señor, porque tú dices en tu Sagrada Escritura que toda sanación viene de ti, Señor, a través de la medicina, a través de una pastilla, de una inyección, de una operación. Señor, te pedimos perdón, te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón, Señor, por esas veces, mi Señor, que le hemos dado la gloria al doctor, Señor, y tú eres el que has dado esas sanaciones, Señor. Gracias, Padre Santísimo del cielo. Queremos tocarte como aquí dice en este evangelio, Señor. Que te toquemos, Señor, pero ¿cómo te podemos tocar si a veces, Señor, no tenemos ese discernimiento cuando estamos en una oración, cuando estamos doblando rodillas? Que sabemos que tú estás allí con nosotros, Señor. Tener esa certeza, Señor, de que tú estás escuchándonos, de que tú estás vivo, papá. De que basta que te hablemos con esa convicción, con esa seguridad de que tú nos estás escuchando, que ahí estás tú, Señor. Porque tú estás vivo, papá. Tú no estás muerto, mi Señor Jesús. Tú moriste, te entregaste en esa cruz, te clavaron tus pies y tus manos y al tercer día, mi Señor, mi Padre, tu Padre te levantó glorioso y victorioso de esa tumba. Y hoy sabemos por fe que tú estás vivo. Tú eres un Dios de vivos, Señor. Tú no eres un Dios de muertos. Tú eres un Dios de vivos, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y te hablo, Señor, como a un amigo, como a un padre, Señor. Como a un papá que me está oyendo porque tú estás oyendo estas peticiones. Te pido, Padre Santísimo del cielo, por todos tus hijos que no te conocen, Señor, para que tengan un encuentro contigo, Padre Santísimo del cielo. Para que te conozca el mundo, Señor.
Tenemos que conocerte, Señor, para luego, Señor, enamorarnos de una persona. No podemos enamorarnos de una persona que no conocemos, Señor. A nuestras esposas primero la conocemos, nos enamoramos y nos casamos, Señor. Que te conozca el mundo, Señor, para que pueda servirte, para que pueda enamorarse de ti, Señor. Y cuando uno se enamora de ti, Señor, no hay cansancio, mi Señor. Es una alegría venir aquí, estar en estos lugares llevando tu bendita palabra, Padre Santísimo del cielo. Te doy gracias por escuchar estas peticiones, mi Señor. Te pido por todos aquellos que no te conocen, Señor. Te pido por todos aquellos que te niegan, Señor, a creer en ti, papá. Te pido perdón yo por ellos, Padre Santísimo del cielo. Que tengas misericordia y piedad de ellos. Y cerramos esta oración con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, Padre Santísimo del cielo. Con esa oración tan difícil de llevarla a cabo, pero fácil de rezarla, pero cuando profundizamos esa oración, se nos hace difícil llevarla a cabo, papá. Y hoy te decimos esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Madre Santísima del cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, no se canse de interceder por estos hijos, por esta humanidad de pecadores, por aquellos que la niegan, Señora, por aquellas que no lo reconocen como Madre de ellos, como Madre nuestra y Madre de nuestro Señor. Y le decimos las palabras que el ángel Gabriel le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubrimos nuestras familias y cubrimos estos medios con tu preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.